Hola a todos. Hoy me gustaría hablar sobre una propiedad tan extraña en la mecánica cuántica como el giro. Por lo general, plantea muchas preguntas, porque siempre se describe a través de todo tipo de analogías, como una rotación, bueno, no exactamente una rotación y todo eso. Por lo tanto, hoy me gustaría examinarlo desde diferentes ángulos, considerar cómo se descubrió en general, a qué afecta y cómo se manifiestan sus propiedades en los experimentos. Esta propiedad la poseen, por ejemplo, partículas elementales como un electrón o un fotón, partículas compuestas como un protón o un neutrón, e incluso a veces se habla de átomos enteros o incluso de moléculas. Por fin vamos a entender lo que es el giro. Este no es un concepto muy intuitivo, por lo que tendrá que considerarlo desde todos los ángulos. Y comenzaré con una breve historia sobre cómo los humanos llegaron a una propiedad tan extraña de la naturaleza como el giro. La existencia del spin fue propuesta en el año 1924 por Boole-Pauli, y el experimento que confirmó la presencia del spin en las partículas se realizó en el año 1922. Sí, el experimento fue incluso antes de que teóricamente se predijera, porque en el experimento al principio no entendieron lo que encontraron en absoluto, y luego, en el año 1927, de repente lo juntaron todo y resultó una imagen tan completa. Este experimento se llama el experimento Stern-Gerlach. Su esencia es la siguiente: tomaron dos imanes de ciertas formas, pasaron partículas a través de ellos y observaron en qué dirección se desviarían las partículas bajo la acción del campo magnético. Echemos un vistazo más de cerca a este experimento, pero primero, para entenderlo mejor, considere su versión clásica, no cuántica, y luego compare ambas versiones. Primero la versión clásica. Tomemos varios imanes dirigidos en diferentes direcciones y los disparemos en nuestro campo magnético. Dependiendo de la dirección de los imanes, se acelerarán en diferentes direcciones bajo la acción del campo magnético. Con esta configuración de instalación, cuanto más alto es el polo norte de cada imán, más alto es el campo magnético que lo desvía. Puede representar cada imán esquemáticamente con una flecha, entonces nuestro experimento se verá así. Recordemos cómo funcionan los imanes. Si tomamos un objeto cargado eléctricamente y comenzamos a girarlo, entonces crea un campo magnético. En los imanes permanentes, las partículas se mueven dentro, lo que también crea un campo magnético. Pero si ahora tomamos objetos muy pequeños, por ejemplo, partículas electrónicas individuales, notamos que también se desvían bajo la acción del campo magnético y también actúan como imanes. Y a partir de esto, se supone que pueden girar muy rápidamente, porque tienen una carga eléctrica, y con su rotación también crearán un campo magnético. De ahí el nombre de giro, ya que se traduce como giro. Pero las partículas elementales no pueden girar, lo que significa que el giro no es una rotación real. Sin embargo, tiene mucho que ver con la rotación, no solo por la capacidad de crear un campo magnético, sino que hablaré de esto más adelante. Y, por cierto, tiene características que la rotación no tiene. Consideremos de nuevo el experimento de Stern-Gerlach, pero esta vez de verdad. Usaremos partículas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, como los electrones. Inicialmente, no conocemos el giro de estos electrones y podemos reconocerlo haciendo un experimento. Por alguna razón, los electrones comienzan a comportarse de manera extraña, todos se desvían hacia arriba o hacia abajo. Si los representáramos con flechas, todos se girarían hacia arriba o hacia abajo. Y aquí vemos una diferencia con los imanes, que se pueden girar en cualquier dirección. Y hay una pregunta lógica: ¿por qué arriba y abajo? ¿Por qué no la derecha o la izquierda? ¿Por qué no cualquier otras partes? ¿Y si giramos nuestra instalación? Ahora, si todos los electrones fueran imanes girados hacia arriba o hacia abajo, entonces todos golpearían el centro, porque ninguno de los polos apunta más cerca de un lado específico de la instalación. Pero cuando los electrones vuelan verticalmente, nuevamente eligen una de las dos direcciones, izquierda o derecha. Resulta que la medición en sí afecta su espalda, es decir, la espalda depende de nuestra configuración. Ahora, veamos qué más hacemos. Tomemos un electrón, medamos su giro, y luego intentemos tomar y medir su giro una vez más inmediatamente después de la primera medición. Y, como vemos, nada cambió, es decir, su espalda se mantuvo. Siempre será el mismo si lo medimos con respecto al mismo eje. Pero si lo cambiamos perpendicular, entonces ya elegirá una nueva dirección aleatoria con respecto al eje medido. El estado pasado desaparecerá y el 50% de los electrones se dirigirá hacia la izquierda, y el 50% de los electrones se dirigirá hacia la derecha, y dependiendo de los diferentes ángulos entre las mediciones, puede haber diferentes porcentajes de probabilidad de caída de un giro en particular. Es decir, a diferencia de los imanes, el giro sobresale su estado final en el momento de la medición.
Las partículas fundamentales no tienen tamaño, se cree que son simplemente puntos en el espacio. Es decir, si pudieran girar, entonces su rotación al menos excedería la velocidad de la luz, o tal vez sería en general infinita, lo que no nos conviene. Pero, como hemos dicho, en un campo magnético, se comportan como partículas que están cargadas eléctricamente y giran. En esto sus propiedades con la rotación no terminan. Imagina un átomo. Es todo un sistema de diferentes partículas, un objeto complejo. Ya no es un punto y realmente puede girar. Y todos los objetos, incluidos los átomos y las partículas elementales, están sujetos a la ley de conservación del momento angular. Momento angular. Esta es la cantidad de movimiento de rotación, y mantenerlo significa que nunca aparece ni desaparece de la nada, siempre sigue siendo el mismo. Un ejemplo conocido es la conservación del momento angular en el patinaje artístico. Los patinadores con las manos separadas necesitan más energía para girar. Pero cuando se suman, se necesita menos energía, y la velocidad de rotación aumenta repentinamente, aunque parece que ya no hacen nada para hacerlo. Y todo porque ya tienen energía de rotación. Se mantiene igual después de doblar los brazos, pero ahora se necesita menos energía para cada giro. Pero volvamos a los átomos. Los fotones, es decir, las partículas de luz, pueden ser absorbidos por un átomo, mientras comienzan a girarlo, porque ya tienen su momento angular, también conocido como giro, y como el momento angular debe persistir, la rotación pasa al átomo. Y, en general, cuando hablamos de mantener el momento angular, lo mismo se aplica a la espalda. Es decir, la espalda es, en cierto sentido, también un momento angular, solo que sin rotación real. El giro se puede representar como una cierta cantidad de rotación que se almacena dentro de una partícula. Dije que el giro se puede expresar como una dirección, arriba o abajo, o derecha-izquierda, o incluso en diagonal, si lo medimos así. Pero se puede expresar de manera más formal. El cuanto de spin es la constante de Planck dada. Mira lo que eso significa. La constante de Planck es una porción muy pequeña de energía. Quantum es la porción más pequeña de cualquier cosa. Es decir, cuando decimos que el cuanto de spin es la constante de Planck dada, esto significa que el spin se puede medir en estas constantes de Planck dadas, y sus valores pueden diferir entre sí en exactamente una constante de Planck dada. Por ejemplo, en un electrón, el spin es igual a un segundo, y sus valores pueden ser una segunda constante de Planck dada o menos una segunda constante de Planck dada, y entre ellos la diferencia es exactamente una constante de Planck dada. Algunas partículas, como los electrones o, por ejemplo, los quarks, generalmente se llaman partículas de materia o fermions. Esto es precisamente porque su spin es igual a uno y a otro, es decir, es este valor de spin el que les da la propiedad de ser las mismas partículas de materia, es decir, que obedecen al principio de Pauli, que dice que estas fermentas no pueden estar en el mismo estado. Por lo tanto, en Atemi, por ejemplo, diferentes electrones ocupan diferentes niveles de energía, se acumulan en un solo lugar. Pero mira, puede haber dos electrones en cada nivel. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque los electrones pueden tener diferentes estados de giro. Una segunda constante de Planck o menos una segunda constante de Planck. Y esto les permite ser diferentes, es decir, están en exactamente el mismo estado, excepto la espalda. Y ahora los Bosons-Gauge, es decir, partículas de interacción. El ejemplo más claro de un bosón de calibración es, por ejemplo, un fotón, es decir, una partícula de luz, y tienen un giro igual a 1 en todas las macetas de calibre, lo que significa que pueden tomar el estado 1, 0 y -1. Todo también se mide en barras constantes realizadas, y entre las macetas de calibre hay partículas que no tienen masa. Es un glión y un fotón. La teoría de la relatividad impone restricciones al giro de tales partículas. Ahora no voy a entrar en ella, ya que es un gran tema aparte, pero la conclusión es que el giro de tales partículas como resultado no puede ser cero, por lo que con su giro solo puede ser igual a +1 y -1. Y también hay bosons escalares. Por el momento, solo se conoce uno, el bosón de Higgs, y el giro de todos los bosons escalares es cero. Y eso significa que solo pueden tomar el valor cero. Es decir, su espalda es siempre la misma, nunca cambia. El resultado es un giro. Es un momento angular cuántico que no es una rotación real. Es decir, una partícula puede, por así decirlo, almacenar una rotación dentro de sí misma sin girar al mismo tiempo. Y el hecho de que las partículas con diferentes valores de spin, pero todas las demás características idénticas, pueden diferir, abre el espacio para nuevas interacciones en la física. Esto se llama interacción de intercambio, y sin él,
los átomos no existirían en nuestro sentido habitual. Por cierto, miré Wikipedia sobre intercambios e interacciones, y por alguna razón hay una foto de Heisenberg alrededor del año 27. No sabemos la hora exacta, pero sí sabemos su energía, si saben a lo que me refiero.